Muy bien, y como prometí hace escasos segundos, porque esta vez realmente fue solo una chispa de pausa, estamos acá con Claudia Pedroso, que es psicóloga social especializada en temáticas de género, y hoy nos va a traer el tema sobre las tradwife, qué es lo que se trae este nuevo individualismo pseudo feminista, porque lo toman de un segundo, ay, es mi decisión, qué sé yo. Contanos, Claudia, acá la presento y ella nos va Bueno, a decir. buenas tardes, gracias por invitarme. La verdad que lo que tengo que decir es ni tenía idea de lo que eran estas mujeres idealizadas o las mujeres perfectas. Empecé a investigar y la verdad que para mí es como un pseudo feminismo. Si lo podría definir, tendría que decirle que se compara mucho con, o sea, con la ola del movimiento de la segunda ola de los años 1950, donde había más que nada que las mujeres, y generalmente mujeres blancas, después voy a decir por qué digo mujeres blancas, peleaban por los derechos de igualdad. Pero bueno, eso sobre todo, pero en realidad me gustaría hacer un contexto sociohistórico del feminismo, porque eso no tiene nada que ver con el feminismo que nosotros conocemos, ya del feminismo que prácticamente es un movimiento, y con diferentes olas, ¿no? Que me gustaría marcarlo dentro de un contexto sociohistórico, y después, bueno, más que nada plantear un debate entre diferentes autoras, ¿no? Como es Nancy Fraser, David, bueno, pero sí por lo menos hacer un contexto sociohistórico de qué, porque si hablamos del feminismo, mi gran pregunta fue, ¿qué es el feminismo? Entonces, podemos decir que el feminismo de la primera ola también se denominaba feminismo sufragista. ¿Por qué? Porque generalmente ese feminismo empieza en una fábrica, en fábrica textil en 1910. Después de 1910, en 1913 se hace otra lucha, huelga, siempre son los mismos, o sea, porque si uno se pone a pensar 200 años, 300, pero prácticamente para las mujeres es lo mismo, los derechos del salario. Hay una fábrica, todos los movimientos que surgen son una fábrica textil, ¿por qué? Reclamando aumento salarial, menos horas de trabajo, guarderías maternales. Bueno, eso surge, a eso, o sea, las feministas decimos a la primera ola que eso es que surge a través del sufragio, ¿no? Del derecho al voto, se da también en Inglaterra, se da en Estados Unidos, pero a mí me gustaría también decir que hay algo en 1913, pero en 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, hay algo histórico que tiene que ver con las primeras, la Revolución de Rusia, y donde creo que ahí se dan los primeros derechos, pero realmente de avanzada para las mujeres, ¿no? Como es el tema bueno, el derecho al voto, el derecho, bueno, al divorcio. Ahí también se empieza a dar lo que sería todo el tema de el derecho, bueno, el derecho al aborto, más que nada. Digamos que en una revolución, más que nada la revolución rusa, se empieza a dar los primeros avances del movimiento feminismo. Después, obviamente que ya después, ya en 1950, sería la segunda ola que nosotras las feministas llamamos. Que la segunda ola se da en un contexto donde generalmente a través de haber pasado una Primera Guerra Mundial, o sea, las mujeres tienen más acceso a trabajar en fábricas, pueden trabajar en lo que es telecomunicaciones, entonces la mujer puede salir del estado de la parte doméstica y vuelve a salir, digamos, al trabajo. Entonces, bueno, ahí nosotros lo que llamamos, más que nada, ahí lo que se domina es las feministas por el más radicales, pero también por el derecho. Hay muchos movimientos que surgen, sobre todo en Estados Unidos, bueno, las panteras negras, los homosexuales, todo un movimiento de libertad. En ese contexto se da la guerra de Vietnam. Y bueno, a eso nosotros lo denominamos como la segunda ola, que si bien ahí las mujeres pelean por los derechos de la igualdad, pero no había una igualdad como después lo voy a definir, a qué lo domino, porque tiene que ver con el contexto, digamos. No era lo mismo para una mujer blanca que podía acceder a la facultad
que una mujer afrodescendiente, lesbiana, o sea, no era lo mismo, o sea, por eso, ahí ojo con eso, porque hay como una contradicción cuando se plantea la igualdad. ¿La igualdad en qué sentido o la igualdad para quién? Bueno, después ahí aparecen las primeras feministas blancas, obviamente de Estados Unidos, como Friedman, que empiezan a hacer una conferencia, que empiezan a hacer las primeras conferencias como hoy los conoceríamos, como serían las conferencias de mujeres. Ahí hay dos líneas, que una es la liberación de las mujeres, que ahí también eran más compañeras afro, que las rubias de ojos celeste, bueno. Y ahí también, después, bueno, ahí voy a retomar. Ahí se ve un feminismo dividido en clases claramente. Claramente, y yo agregaría algo más, por eso la traje y hago esto para el final, la conclusión con David, es a el feminismo también está dentro enmarcado de género, raza y clase. Y ahí vamos a entrar a una discusión que es más complejo el tema, que lo vamos a ver y en lo sucesivo, ¿no? Eso sería como la segunda ola, el feminismo. Bueno, en esa ola también, siempre cuando uno habla de un feminismo tiene que hablar a mí me parece que es importante hablar de un contexto sociohistórico, obviamente que hablamos dentro de un contexto sociohistórico capitalista, neoliberal, o sea, que es más que nada del mercado, que hoy sigue siendo también, o sea, eso es fundamental, o sea, cuando nosotros empecemos a hablar del feminismo, nos tenemos que enmarcar dentro de un contexto sociohistórico, que es fundamental para después poder dar los debates. Por ejemplo, en 1950 se hablaba del boom económico y el baby boom, ¿no? El boom económico era porque, bueno, todas por las políticas neoliberales habían planteado que como eran políticas del mercado, que, o sea, iba a resucitar, bueno, todo el tema del mercado, por eso llamaban el boom de lo económico. Pero a la vez también estaba el boom de las madres que empezaban a tener hijos, y que también se vieron diciendo, bueno, pero si nosotros ya teníamos un trabajo, ¿por qué no podemos ir? O sea, empezaron también a ir a su trabajo. ¿Y qué pasaba con estos chicos? Estos chicos, y eso es otra también, creo que que da para otro programa, el cuestionamiento que, por ejemplo, esos niños quedaban a cargo también de mujeres afrodescendientes, o sea, ahí se vuelve a ver todo, por eso digo que es tan complejo el feminismo, porque te marca la raza, la clase y el género. Eso por un lado. Bueno, a eso, bueno, es lo que nosotros llamaríamos como la tercera, así a grandes rasgos, como la segunda ola, y entraríamos ya en 1960 y en 1980 la tercera ola. También en la segunda ola todo esto surge lo que se llama el malestar cultural de las mujeres. Y eso es fundamental porque ahí empiezan y ahí yo no sé cómo meterlas a estas mujeres idealizadas o la mujer perfecta, o sea, estas drag way. La mujer que ellos quieren. Pero las meten como si fuese, ¿por qué? Porque se da o sea, ¿qué hacen? Más que nada hay un rol tradicional que tiene que ver con en realidad tiene que ver la identidad de género, que no es lo mismo, ojo con eso, que eso tiene que ver con un rol tradicional de las mujeres en su casa. Es terrible. Bueno, acá yo estuve averiguando y viendo cosas, más que nada yo sigo mucho a las españolas porque del feminismo creo que somos muy parecidas. Y las españolas están planteando el impacto de esto de la romantización en la elección del género bajo una presión social y puede llevar, o sea, lo que dice es, ojo a las mujeres, porque esto va a llevar a la baja autoestima, al suicidio, a la depresión, y todavía ellas están estudiando, porque desde lo sociológico, si querés decir, todavía todavía no pueden definir lo que sí. Esto se compara también con, si uno quiere, con esta segunda ola que vimos del feminismo en 1960, que nadie dice que las mujeres blancas, rubias, de ojos celeste, prácticamente en su estado, o sea, de doméstico, vivían bajo la anestesia del alcohol, las drogas, y muchas mujeres se suicidaban, digo, ¿no? Y eso, ojo con ojos con estas corrientes, digo, prestar mucha atención.
es bastante para tener, pero es cierto, las mujeres en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que volver a sus hogares porque ya para el Estado no eran más útiles en las fábricas, ocupando los lugares de los deportes tradicionales, y para volverlas a sus casas tuvieron que darle clonazepam hasta por las orejas y Sí. whisky a precios populares. No, sí. Después, bueno, yo también busqué a algunas autoras del feminismo, como es Nancy Fraser, y ella me gustó una que lo voy a leer, pero me parece que es fundamental, donde esto, ¿no? De contextualizarse, que uno es en este tiempo social, que donde es tanto económico y político, que vivimos en un capitalismo salvaje, financiero y globalizado y neoliberal. ¿Y eso en qué posición nos ubica a las mujeres, no? En también impone, ella habla de un modelo del mercado, ella habla de la meritocracia, y ojo ahí, porque ahí habla de que hay como una, por eso lo traigo, hay como una contradicción muy importante que dice, al mismo tiempo tendríamos que batallar contra nuevos modelos de subordinación impuestos por el mercado, que intensifican la explotación laboral, disminuyendo la protección social y la presión y presionan la reproducción social. Me parece que eso es fundamental. También busqué a otra autora que me parece que es Silvia Federici, que es en El Calibán y la Bruja. Quiero retomarme un poco, a mí me gusta la historia. Como toda socióloga, psicóloga, me gusta mucho la historia. Y bueno, en Silvia Federici, en El Calibán y la Bruja, habla un poco de las mujeres y los cuerpos y la acumulación originaria de estas mujeres, ¿no? Y que la casa de las brujas no fue más que un instrumento a la construcción de un orden patriarcal, en que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado. Y ahí es donde ahí quiero centrarme un poco y darle un debate a la discusión y hacer una, una síntesis esto, y le propongo también que lean a Federico Egan y Marx en el tema de la propiedad privada. La familia y la propiedad privada es un libro que lo recomiendo. Y yo traje un extracto que me parece que es lo que para mí entender es lo que centra, que se los voy a leer, que dice así. Dice: la existencia de un material, dice, la existencia de la sociedad es dividida en clase y concibieron a la opresión como una relación de solo aparece con un antagonismo fundamental producida por la posibilidad de excedente. Lo que uno tiene que saber, digo, y esto lo voy a resumir porque me parece, pero lo que uno tiene que saber que en estas sociedades que vivimos, que estamos en clase, uno apunta a la abolición de estas clases, y que no siempre fue así, que hubieron otras sociedades matriarcales donde las mujeres, pasaba por otro tipo también de sistema, que es un sistema más profundo, que creo que yo me defino como feminista socialista, y apuntamos a esos cambios estructurales, pero realmente profundos, ¿no? Porque en este sistema capitalista, creo que una de las cosas es el excedente. Y vuelvo a tratar de relacionar que el feminismo solo está siempre enmarcado entre una clase, la raza y el género. En Estados Unidos hay en los años, y eso ahora se los voy a contar, que digo, así como ven estas mujeres que estaban preparadas para un patriarcado y todo eso, estaban las mujeres afrodescendientes, donde cuando empieza toda la revolución de las píldoras, los anticonceptivos y todo eso, también empezaba la autogenesia, ¿no? De eso, o sea, de producir esterilidad a las afrodescendientes porque no las consideraban personas. Y hay actas que escribe David en su libro donde describe que hasta las trataban de enfermas mentales, y de proceso de esterilización que hicieron, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de 35 a 100% de mujeres blancas, casi el 75% eran esterilizadas las mujeres negras.
Sí, como hacían acá con las mujeres de pueblos Eh, originarios, como que a ver qué es entonces, lo que se reproduce y qué es lo que no. Eh, pero ahí que nos diste ya un marco y un contexto histórico sobre la lucha de las mujeres por la igualdad y que coincido con vos, yo creo que el feminismo está dividido en clases, que no es lo mismo en países oprimidos que en tal cual. países centrales, que no es la misma la historia que ha tenido cada país, América Latina, en el continente africano, en el continente Tal cual. europeo, en el norte de América, es distinto y obviamente tiene sus particularidades, pero en el fondo reclamamos lo Lo mismo. mismo. Paridad en las Y crianzas, seguimos el tema del cuidado, o sea por que eso, paridad en el tema de los cuidados, igual salario, jardines igual maternales. trabajo, que eso tiene que ver con el tema de los cuidados, porque como cae siempre en nosotras, somos nosotras que decimos, che, necesitamos jardín porque Tal cual, necesitamos tal comer y cual. vivir, y Y que no, nuestros hijos no estén a la deriva. y también, Virgi, como la triple, ya casi la triple presión que tenemos nosotros en la actualidad, ¿no? Porque no solamente el tema del trabajo, lo doméstico y el cuidado, o sea, es, Es todo, es es todo, todo. pero Y bueno, entonces vienen en este nuevo siglo eh, las trampas del individualismo liberador, ¿no? Para eso estuvimos viendo a Rorro, una influencer claro. española, tomando, si Mica nos pasa, a Pablo le apetece. Le envié el otro día el galletón de la velada para que lo probáramos, pero cuando abrí la caja estaba vacía. Me dio mucha pena, pero como nos hacía mucha ilusión comerlo, me puse a hacerlo yo. Empecé haciendo las salsas, primero la de pistacho y chocolate blanco que me quedó increíble, y después me puse con la de galleta caramelizada, que hice con las galletitas que me sobraron de la tarta. Entonces corté las fresas para hacer la salsa de llaves ácidas, hice una mermelada con mucho limón para que quedara bien acidita. Después hice la del drop 1 de chocolate picante, aunque no pude probarla porque no me gusta el chocolate. Cuando terminé las salsas, me puse a hacer los marshmallows. Puse gelatina en agua caliente, calenté azúcar y miel y mientras batía se lo fui echando poco a poco a la gelatina hasta que se quedó una pasta espesita. Le eché colorante y lo pasé a mi recipiente donde lo dejé reposando 12 horas. Mientras tanto me puse a pelar cacahuetes para hacer el garrapiñado. Caramelicé los cacahuetes en agua y azúcar durante 1 hora sin parar de moverlos y los dejé reposando para que se secaran. Entonces me puse a hacer la galleta. Primero tosté la mantequilla durante 1 hora y en un bol eché azúcar, la mantequilla, levadura maicena y huevos. Lo mezclé bien y fui agregando poco a poco la harina. Entonces saqué los marshmallows, los corté en trocitos y se los añadí a mi masa junto a los cacahuetes. Formé el galletón, le puse chocolate por encima y lo metí al horno. Lo coloqué en la caja y tenía tan buena pinta que Peldaños no pudo resistirse a venir a probarlo. Le encantó y tuvo que admitir que estaba mejor que el suyo, pero no pudo disfrutarlo demasiado porque Pablo también quería galletón. A él también le encantó y entre los dos se lo comieron entero. Estaba jugoso y crujiente. Buenísimo, menos mal que me dejaron un trocito. Bien, habilidosísimo como la organización reaccionaria ante el avance de las mujeres en los derechos se han logrado organizar muy bien y cómo apuntan a un público juvenil, porque obviamente a vos y a mí no nos van a atrapar con las tradwife de haz tu propia receta, que a Pablo le apetece, No, no, no. que le apetezca una patada en donde, bueno, etcétera. Pero cómo van apuntando a este público con las redes y desde la chica dice, pero a mí me gusta cocinar, a mí me gusta que a Pablo le guste lo que yo hago, a mí me gusta imprimirle un libro para que Pablo lea el libro, Es porque lo positivo. llamativo es siempre es en dirección a satisfacer a su pareja, porque hay un montón de influencers que cocinan y van a restaurantes y te prueban o te recomiendan, pero esto es desde la producción, desde sus inicios, para el hogar, para el marido o el novio en su caso. Y esta es por lo menos una versión moderna, porque en Estados Unidos las tradwives, las influencias tradwife, incluso te van y dicen, busqué la vaca, ordeñé la vaca, espesé la leche, la filtré, ahí con eso le hice o sea, te hacen desde sus inicios como tiene muchos discursos tramposos de cómo llegar a la liberación individual por tu propia decisión, pero una hiper archi explotación y volver al hogar. Sí, eso también me... Por eso yo planteaba lo que tiene que ver con la ideología de género, ¿no? Esta cosa que hace un par de años, que cuando se empezaron a debatir varias leyes acá por el tema, esta cosa que con mis hijos no te metan, ¿no? De lo que era la educación sexual en los colegios y Ujú. todo eso, plantearon esta cosa que con mis... ponían carteles, ¿no?
que bueno, con los chicos no. Con los hijos, o sea, con mis hijos no te metas. Y que eso también está atravesado también por lo que no hemos mencionado acá, por instituciones, y sobre todo instituciones religiosas. Digo, en Brasil, hace un par de años atrás, la ideología de género estaba muy marcada, o sea, y acá en la Argentina también se trató de hacer, la verdad que se pudo llevar hubo programas donde se está implementando en las escuelas esto de lo que es la educación sexual, ¿no? Y todo lo que es. Y eso también me parece que es importante porque detrás de eso también, y que eso no tengo ahora datos, pero el año pasado tenía como de estadística, por ejemplo, de temas de los abusos en niños que se ha identificado, ¿no? Y entonces me parece que es fundamental eso, y hasta eso nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿no? Y profundizar eso, ¿no? Con el tema de lo que es y también lo que es la prostitución infantil. Yo el año pasado había hecho un curso de España de prostitución y trabajo, y la verdad que ahí me enteré que en la Argentina no solamente se produce, sino se consume, y no más o menos 15.000 videos por día se hacen de prostitución infantil. Sí, que es de abuso, ¿no? Porque ningún niño se prostituye, son abusados. Es abuso infantil al negocio. Pero sí es tremendo, ¿no? Lo que es el turismo sexual en Argentina, en América del Sur, es al nivel de casi, al nivel de la India, de Asia. Pero volviendo al tema de las tradwife y lo que vos comentabas en las mujeres de la posguerra, ¿no? Sí. Porque es el modelo de la mujer que vuelve al hogar, como la mujer que vuelve al hogar después de la guerra, es la mujer que vuelve al hogar después del feminismo, y donde, pero esta vez sin drogas, esta vez con internet. Sin droga, aparentemente, sin drogas, pero a la vez digo también, estoy pensando de lo que es el extradoméstico, o sea, lo público y lo privado, ¿no? Esta cosa de que a toda forma te quieren llevar a lo privado, digamos, y no que es público. Bueno, y ahí también en estas corrientes también se dieron muchos debates, bueno, una es Kylie Miller, donde ella planteaba que lo personal es político, ¿no? Que todo lo que te pasa a vos nos pasa a todas, digo. Y yo creo que desde esa construcción social hay que pensarse este movimiento, el feminismo de las mujeres, ¿no? Y lo que no, creo que, no sé si lo hablamos, pero también cuando uno habla del patriarcado, o sea, en realidad lo que está hablando es la opresión desigual, que en realidad uno cuestiona es esta desigualdad de poderes que hay, digo, ¿no? Que tiene que ver obviamente con un sistema capitalista, ¿no? Sí, obviamente todo tiene una dirección, no es porque sí, no es casualidad que existe eso y esta corriente que va creciendo un montón. En distintas variantes, y que también responden a un modelo hegemónico de mujer, de belleza, blanca, rubia, virginal, capas medias, porque tenés, porque tenés que tener los medios para poder producir todo eso, porque una chica que consume redes sociales, que es tiktokera, y que le gusta ver a Rorro, pero la verdad que entre las chapas no podés hacer eso, o sea que apunta a un público. Yo creo que desde lo aspiracional, como una propaganda, ¿no? Porque obviamente después todas las jóvenes se pueden identificar con esto como una elección individual, que es lo que yo digo como un pseudo feminismo individualista, como mi cuerpo, mi derecho, mi decisión. Por eso antes que estuvimos hablando, eso, ¿viste? Mi obvio, cuerpo, es muy tramposo. Porque no, en realidad no es nada, o sea, si vos miras desde ese lugar, estás como funcionando hacia un otro, digo. ¿Y qué pasa con tu deseo? ¿Qué pasa con, o sea... Claro, con tu tiempo, con tu cuerpo, con tu espacio, cuerpo, con tu deseo. Siempre es para el otro, que por lo general el otro es el esposo, el marido, el patrón, los hombres. Pero cómo va avanzando en esto, y lo que vuelvo a decir yo es la sutileza de cómo te lo va enviando, cómo lo mete abajo de la alfombra, y cuando te quieres dar cuenta, te estás viendo debates de que... hace 100 años ya superamos esto. Y como que todo, yo pienso que todo derecho y todo debate que se va avanzando
ninguno está ganado, o sea, tenés que estar día No, a viene. día. Ahora, por ejemplo, decían, en un momento cuando gana este gobierno, no, bueno, nuestros derechos ya los ganamos, hemos dado un paso inamovible. No, mentira, Mentira. es mentira. O sea, ha habido 1 millón en la marea verde, pero lo que hoy fue 1 millón de esa marea puede volverse para otro lado, como cuando eran los desocupados de fines de los 90 que se organizaron como organización reclamando por sus derechos, también lo hizo Hitler para organizarlos con el nazismo y reorientar la furia hacia quién y quiénes son los responsables. Por eso había una película de Ibsen que estaba basada en Casa de Muñecas, que era esto, es las mujeres perfectas, bonitas, rubias, blancas, capas medias, medias altas, que robotizadas servían a los hombres, pero en esto, en lo que hoy lo llamamos tradwife. Tal cual. ¿Qué respuesta? O sea, hay también se toma, porque también se parece a lo de, como la discusión del abolicionismo en la situación de prostitución de las mujeres, como que también lo toman como un Sí, hay dos corrientes. individualismo en decidir sobre sus cuerpos y que ellas tienen el derecho en trabajar con sus cuerpos y que es una elección, pero es como que también lo hablábamos antes, de fondo es como un reclamo, lo que a mí el feminismo no me resolvió, quiero un cambio, es como quiero un cambio, lo que no me resolvió el progresismo, vamos a votar a mi ley, lo que no me resolvieron ciertos reformismos, bueno, vamos directo al fascismo, y lo que no me resolvió el feminismo, vamos directo a ordeñar la vaca y quedarnos en la cocina, Sí. ¿no? Es como, no sé, es que, bueno, no sé, para mí es súper peligroso, no me parece como para... Hicieron un montón de memes con esta chica, como riéndose de cómo quiere apetecer a Pablo le apetece. Sí, no, yo Eh, cuando lo empecé a buscar y vi cosas, para mí fue un horror, digo, la primera sensación que me pasó fue decir, ¿y esto qué es? O sea, y verlo, digo, ¿no? Eh, y eso que vos decís, digo, y también está dirigido a un grupo etario, ¿no? O sea, jóvenes, o sea, por ahí uno ya que no yo nos tengo, agarran más en la cocina. no, No, olvídate, ni se mucho. compra hecho de última, Claro. ¿viste? Pero no. Compras en el chino de No, cuando te no, vende no, no, baratita no. la Y bandeja y sí, yo ya. creo que yo creo que en este momento el feminismo no tenemos que volver a dar varios debates y varias discusiones, varias, porque me quedé pensando con esto lo que vos dijiste, Virginia, de que pareciera que tenemos ganados derechos, pero que te arrebatan, este sistema te arrebata en cualquier momento, digo, ¿no? Y que te vas, y me voy con con esa sensación, y me parece que no, que ¿no? Porque hay un recorrido y un contexto sociohistórico y hubieron movimientos, hubieron luchas, digo, de cada cosa que hemos ganado, hubieron luchas, digo. Sí, no se lo dejemos, no lo entreguemos tan fácil. No, para nada. Muy bien. Bueno, vamos ya llegando al cierre de nuestro correteado programa de Ritual de lo Habitual. Vamos dándole un cierre y una despedida a Claudia, si querés agregar algo más. Eh, sí, me quedo con, bueno, una feminista que me parece que, yo sigo mucho a las feministas españolas, y Julia Cobos plantea esto un poco, el día que esto se va a terminar, hay que como abolicionar lo que sería el racismo, el patriarcado y el capitalismo o neoliberalismo que estamos viviendo, que esas son las tres patas y a eso, ¿no? Ahí está, acuerdo totalmente.